Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos estudiando la armadura de Dios, amén. Hoy terminamos y vamos a Efesios 6, hermanos, para continuar con esta enseñanza. Bendito sea, Señor, gracias por el momento que nos permites de poder acercarnos a ti como iglesia. Gracias por nuestros pastores, nuestros líderes, por cada uno de los que hacemos y conformamos esta iglesia que está en tus manos, que es tuya, que te pertenece, que es para ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre será tu misericordia para con aquellos que te amamos. Nosotros creemos a tu palabra y aceptamos que es verdad y que ciertamente tu palabra se cumplirá, que tu palabra nunca dejará de ser y que podrá pasar el cielo y la tierra, pero tu palabra jamás, y en nuestras vidas tampoco, sino que se cumplirá como tú lo has dicho. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Estamos en Efesios 6, en el verso 17, ¿ya está ahí? El verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación, y después dice: y la espada del Espíritu. La clase pasada estudiamos sobre el yelmo de la salvación, la importancia que tiene el yelmo de la salvación. Entramos a lo que es la espada del Espíritu. Dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice que la espada es la palabra de Dios. Pero yo quiero que usted vea un dato muy importante. Dice: y la espada del Espíritu. Hace primero una referencia a que la espada le pertenece al Espíritu. Y cuando empezábamos a leer el inicio de Efesios 6, en el verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo quiero que usted recuerde que cuando este verso nos dice que nos fortalezcamos en el Señor, se refiere al Señor Jesús, que nos acerquemos a nuestro Señor Jesús para fortalecernos en el poder de su Santo Espíritu, en el poder de su fuerza, perdón. Pero cuando dice poder de su fuerza, se refiere al poder en el Espíritu Santo, que es el que está aquí obrando, que es el que está para ayudarnos, que es el que está para guiarnos. Entonces, este dato muy importante, nosotros debemos de saber que cuando nos fortalecemos en el Señor, es cuando nos acercamos al Señor Jesús, es cuando buscamos al Señor Jesús, es cuando nosotros sabemos, estamos conscientes que solamente en Jesús podemos encontrar la guianza, la instrucción. Y si hablamos del Señor Jesús, entonces estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque a nosotros nos debe quedar bien claro que la Biblia es la palabra de Dios, que los libros que están son los que deben de estar, a pesar de que puedan existir libros que se les llama apócrifos, que no pertenecen a la palabra. Bueno, dice: fortaleceos en el Señor, acerquémonos a Dios para que a través de su Santo Espíritu seamos fortalecidos. Y entonces dice el 17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Enseguida nos dice que es la palabra de Dios. La espada de nosotros como seguidores de Dios es la palabra. ¿Cómo es que vamos a tomar esa palabra? ¿Cómo es que la vamos a hacer nuestra para que esté lista para el momento de la prueba? En los tiempos antiguos, cuando un guerrero era preparado para la guerra, él tenía que ser adiestrado en saber utilizar una espada. Él tenía que conocer cómo se usaba, tenía que palparla, tenía que saber cuánto pesaba, cuánto soportaba él, los movimientos que se necesitaban hacer con esa espada, cómo defenderse, cómo atacar.
Cuando él ya era diestro, entonces él ya pasaba a ser parte del ejército de su país, de la nación. Y cuando se convocaba una guerra, él ya estaba listo y adiestrado para salir a la guerra. Cuando nosotros buscamos a Dios, ¿qué cree? A nosotros no nos mandan a un curso de espada. Dios, desde que nos llama, desde que nos dice ven, en el momento en que llegamos a Jesús, Él nos capacita. Él ya nos hace diestros. Es más, Él nos llama porque sabe que somos capaces de portar una armadura, de soportar un escudo, de poder llevar en nuestra mano una espada. Pero entonces la pregunta sería, ¿de quién depende o de quién sería la decisión para poder seguir y acercarse a Dios? De nosotros, amén. Nosotros somos los que vamos a decidir si queremos acercarnos, si queremos ser poseedores de esa armadura, si queremos llevar en nuestra mano esa espada. Ahora, fíjense, vamos a ver unos datos bien importantes. Hemos dicho que la espada es la palabra, se refiere a la palabra que debe de estar en nuestras vidas. En el griego, el nombre espada significa macaira, pero fíjese este dato bien precioso. La palabra de Dios, que es Jesús, nunca se va a equivocar en las palabras, en las terminaciones, en los significados, en los contextos y textos de cada uno de los versos de la palabra de Dios. Dios es tan exacto y tan perfecto que créame que no se equivoca. Cuando en este verso que estamos estudiando, el 17, habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en el griego este significado de esta espada, que es macaira, significa machete o daga. Aparentemente el significado machete o daga pudiera ser algo así como sencillo, como normal, pero es comparado este verso con Hebreos capítulo 4, verso 12, donde la palabra de Dios nos enseña y dice así: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Fíjese, dice que la palabra de Dios es aún mejor. Aún una espada que tuviese doble filo, la palabra de Dios es aún mejor. Pero ¿por qué esta palabra dice el verso, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Por qué esta espada es tan eficaz y es mejor que una espada que tuviese dos filos? En los tiempos antiguos, cuando una espada tenía dos filos, al que en el momento de la guerra, en el momento que esa espada era introducida en un cuerpo, ciertamente el que recibía ese ataque de esa espada moría, no sobrevivía, porque por los dos lados que entraba la espada, esa espada cortaba todo, rompía todo, deshacía todo, haciendo que la persona que recibía tal ataque moría en cuestión de minutos, se desangraba, rompía todo tipo de órganos, no daba oportunidad a la persona a que pudiera llegar a un centro donde pudieran atenderle y pudiera sobrevivir, moría ciertamente. Entonces, en el griego podemos ver cómo este significado de machete o daga, fíjese bien a qué se refiere. Aun cuando ya la palabra de Dios nos dice que la Biblia es más eficaz que una espada de dos filos, dice que esta espada de la cual nos habla la armadura es una espada que es en un sentido como de un bisturí. Dice que penetra hasta lo más profundo del hombre a fin de ponerlo a descubierto y preparar y separar lo falso de lo verdadero. Lo hermoso de la palabra de Dios es que no solamente va a abrir un cuerpo aparentemente físicamente, sino está hablando espiritualmente, que lo va a abrir y lo va a poner al descubierto, dice, para separar lo malo de lo bueno. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es lo que hace la espada.
en la mano de un portador, de un siervo, de un guerrero, cuando la habla, cuando la transmite, cuando la enseña, cuando la da. Es lo que hace la palabra de Dios, penetra de tal manera que pone a descubierto para poder separar lo malo de lo bueno. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice, con lo que se puede extirpar en la mejor manera los tumores y restaurar la salud espiritual. No conozco hoy en día ni un bisturí ni una espada que pueda hacer lo que esta espada hace, porque cuando penetra, cuando es escuchada, el que escucha la palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice que entonces dentro de esa persona crece algo que se llama fe. Y esa fe es la que le va a llevar al hombre a tener una esperanza en Jesús. Es entonces cuando el hombre empieza a creer que su vida puede ser cambiada por esta palabra, por este Jesús, por este Dios que se manifiesta en la palabra como una espada. Vamos a terminar viendo cuando cada parte de la armadura no es más que Dios, porque todo es Dios. Toda la palabra de Dios enfocada a los hombres, para los hombres, pero es Dios. Dios en diferentes formas manifestándose en la vida del hombre para protegerlo, en este caso la armadura de Dios, para proteger cada parte de su ser, de su cuerpo, y dándole herramientas para su propia defensa. Pero tanto lo que viste en cuestión de armadura al hombre, así como lo que lo cubre y lo protege para cuando es atacado, es Dios. Pero Dios es tu yelmo, Dios es tu coraza de justicia, Dios es tu calzado, Dios es el que te ciñe tu cintura con la verdad, Él es tu escudo, tu espada, es Dios. A final de cuentas, es Dios mismo. Pero Él quiere que aprendamos, aleluya, Él quiere que aprendamos que Él va a cubrir cada parte de tu vida, Él la va a proteger en la misma manera en la que seamos fieles a Él. Por el mundo se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, dice, pero cuando vengan y te digan, oye, ya está el Cristo, no vayas, dice. No vayas, dice, porque ese no soy yo. Mas sin en cambio, hoy en la actualidad hay muchos que se dicen Cristos. Por allá anda uno en el continente africano, allá en Inglaterra hay una mujer que dice que ella es Jesucristo y está engañando a muchos ciertamente. ¿Quién no va a ser engañado? Aquellos que militen en la palabra de Dios, que la estudien, porque, como repetimos, la palabra va a penetrar no solamente en lo físico, para sanar lo físico, sino va a entrar en lo espiritual, para sacar lo malo, separar lo malo de lo bueno, en lo espiritual, desechar lo malo, pero al mismo tiempo, el Dios del que estamos hablando, al que predicamos y anunciamos, Él va a hacer que en tu vida exista un conocimiento, un razonamiento que únicamente pertenece a su palabra. La inteligencia más grande que puede existir está aquí, en la palabra de Dios. Y el Dios al que servimos ciertamente nos la da, para que no seamos engañados, para que no caigamos en la mentira de muchos que se van a levantar para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y la misma palabra de Dios, si yo me pusiera a darle a ustedes citas de donde la palabra de Dios nos enseña más acerca de lo que estamos estudiando, de la espada, de lo importante que es. Entonces hay una cita en la segunda carta a Timoteo 3:16, donde la palabra de Dios nos enseña que esta palabra es inspirada por Dios.
para aquellos que dicen que fue escrita por hombres, para aquellos que dicen que no es verdad, que se contradice, que no tiene peso de gloria. Pero para nosotros que militamos en la palabra de Dios, podemos estar seguros que cuando la leemos ciertamente es una palabra que está viva, como dice la palabra de Dios en Hebreos, que es viva y es eficaz. Es Dios mismo acercándose al hombre a través de la palabra. El hombre teniendo contacto con Dios a través de la palabra. El hombre que quiere conocer a Dios, que quiere sentir a Dios, una de las maneras en que puede conocerlo es leyendo, porque cuando leemos, a veces estás leyendo y el mismo Espíritu de Dios está tratando contigo y te hace sentir que la lectura que tú tienes con la palabra de Dios no es cualquier lectura, sino que es una lectura eficaz. Y dice en la segunda carta de Timoteo 3:16 que es inspirada por Dios. Y además dice, es útil para enseñarla. Es útil para ser enseñada. Y además para redarguir, porque es la única que enseña y redarguye. Al momento en que es enseñada, redarguye el corazón de los hombres. La palabra que es Jesús a través del Espíritu Santo que está en medio de nosotros. El corazón del hombre es redarguido. ¿Y para qué? Para que entonces el hombre sea corregido. ¿En dónde? En sus caminos, en su corazón, en sus pensamientos, en su hablar y en su actuar. Pero el mismo verso dice, para ser instruido en justicia. Para que el que lea la palabra de Dios, para el que la escucha, para el que la recibe, cuando alguien la está anunciando, dice, él sea instruido en la justicia, se convierta en los justos de Dios, en los sabios de Dios, en los hombres que la reciben para retenerla, guardarla y hacerla. Pero hay un verso más, en Hebreos 3:7, que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El mismo Dios diciéndole a todo aquel que puede escuchar su palabra, no endurezcas tu corazón cuando escuchares esta palabra, este mensaje, ya que este mensaje es un mensaje que viene de Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que estamos hablando palabra de Dios. No es un tema sacado de un libro o del Corán o de un libro de otra religión. No, estamos hablando la original y auténtica palabra de Dios, la que está viva y la que es eficaz. Aleluya. Pero si eso fuera poco, para muchos en determinado momento pudieran decir, no, la Biblia no es la palabra de Dios. Entonces, si alguien se atreve a decir eso, pudiéramos decirle lo que la segunda carta a Pedro, en el capítulo 1, verso 19, dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Palabra profética. ¿Por qué es una palabra profética? Porque salió de la boca de Dios. ¿Para qué? Para que fuera anunciada. Y todo lo que Dios ha hablado, yo no encuentro, desde Génesis hasta Apocalipsis, yo no encuentro una sola parte, una sola palabra, un solo verso donde Dios se haya equivocado. Donde yo pudiera decir como hombre, se equivocó, jamás. Mas sin en cambio el verso dice, tenemos también la palabra profética, más segura. O sea, fuera de la palabra de Dios no hay profecía segura. No hay un argumento, no hay una predicción segura. La palabra profética segura se llama Biblia, la palabra del Dios Todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Dice el mismo verso, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
el beneficio de la palabra de Dios, dice este verso, es para tu corazón. Y volvemos a la armadura. Dios buscando proteger el corazón del hombre. No solamente dándole un arma, no solamente diciéndole escucha la palabra, no solo diciendo cuando tú la lees yo trato contigo, aunque tú no puedas sentirme. Hay un trato en lo espiritual del Espíritu Santo con tu corazón, con tu alma. Si hubiese alguna enfermedad, tú que sabes, Dios se la está quitando, la está sacando del cuerpo, pero es mientras el hombre está cerca de Dios. Y para tener la espada, la única forma de ser poseedores de la espada, del Espíritu, que es la palabra de Dios, pues es leyéndola, acercándose a Dios, conociéndola. Y el mismo verso termina diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La misma Biblia se interpreta, el mismo Dios ya dio la interpretación, y para no ser engañados nosotros debemos conocer esa espada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que le escribieron porque dijeron y se equivocaron, no, la palabra es inspirada por Dios. Y dice este verso, porque la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Y yo no creo que Dios se equivoque, aun cuando haya utilizado hombres para escribir la palabra, para que quedaran los escritos marcados, para que ni una jota ni una tilde fuera alterada, sino que fuera escrito tal cual Dios quería que fuera escrito, tal cual Dios quisiera que tú y yo la escucháramos y la aprendiéramos. Amén. Cuando Dios te da la espada, créeme, hermano, que ya te está capacitando desde el momento en que la recibes. ¿Cómo? Cuando tú dices, Señor Jesús, ven, te acepto, entra en mi vida. Desde ese momento, cuando te rindes a Él, Él ya te está comenzando a capacitar, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. A veces esto no es de sentir como... sí es de sentir en cuestión de cual quizás cuando estamos en oración, pero hay muchas veces que no puedes quizás sentir a Dios como tú quieres o como se ve en muchos lugares. A Dios se le conoce leyendo, y a veces el conocer a Dios y sentirlo es en la intimidad. Ahí es donde pasa lo grande, lo hermoso. Ahí está Pentecostés, dice que estaban unánimes orando. Y mientras oraban, entonces dice que llegó el viento recio, que era el Espíritu Santo, el poder de Dios manifestado a través de un viento sobre aquellos que estaban unánimes, clamando al que vive y reina. Amén. Así es como vamos a experimentar a Dios. De otra manera no. Y fíjate, si tú y yo nos ponemos a analizar lo que son las 6 herramientas o 6 partes de la armadura, que son ceñidos vuestros lomos con la verdad, que fue el número 1 que vimos. El número 2, vestidos con la coraza de justicia. El número 3, calzados los pies con el apresto del Evangelio. El 4, tomad el escudo de la fe. El 5, tomad el yelmo de la salvación. Y el 6, la espada del Espíritu. Son 6. Pero en el mismo capítulo 6 hay un 7. Y dice el 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Son 6 partes de la armadura, pero llega un 7. Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué no la puso en primer lugar la oración? ¿O por qué no fue el tercer lugar? ¿O el cuarto? ¿Por qué tuvo que ser el 7? ¿Sabes por qué? Porque el número 6
es el número de hombre. Y dentro de estos 6 instrumentos o de la armadura, todos, absolutamente todos, son para protegernos. Pero hay uno que es el que nos acerca a Dios más. ¿Por qué? Porque es el que nos va a llevar a entablar una comunicación con Él, la oración. Unos nos van a proteger la cabeza, el corazón, los pulmones, nos van a calzar, nos va a dar un escudo, nos va a dar una espada, pero solamente hay uno que es el que nos va a llevar a la comunicación con Dios y se llama oración. Y Dios la puso en el número 7, porque a través de la oración es la única forma, la única manera en que el hombre puede llegar a alcanzar su perfección espiritual. ¿Por qué? Porque el que no se comunica con Dios se queda en el número 6, siendo un hombre inalcanzable a la perfección, que es el 7. El hombre que se queda en el número 6 se queda como hombre, falto, que le hace falta, que necesita alcanzar, que no está terminado, que siempre le va a faltar algo, que es ese 7 para poder ser perfecto en su presencia y alcanzar la perfección en Dios. Usted me pudiera decir, ¿a poco, hermano, yo puedo ser perfecto? No, no puede ser perfecto aquí en la tierra. Solamente de una forma puede ser perfecto. Nosotros somos perfectos cuando entramos a nuestro cuarto y cerramos nuestra puerta. Y cuando ahí le decimos a Dios lo que necesitamos. Cuando ahí sacas todo lo que está en tu corazón, que te duele y te lastima. Cuando ahí en esa intimidad tú le dices a Dios, ya no puedo más, te necesito que mi vida sea cambiada, dirigida por ti. Ahí en esa intimidad, cuando tú le dices que si Él no interviene en tu familia y en tu vida, entonces no sabes qué va a pasar. Y cuando tú te rindes a Él y empiezas a orar, el Espíritu de Dios llega y te hace entrar a una tierra santa. ¿Por qué? Cuando Moisés se acercó al monte, que vio la zarza, y cuando Dios le dice que suba por las tablas, cuando él llega a la presencia de Dios, Dios le dice, quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando es santa. Cuando él estuvo en la presencia de Dios, llegó a una santidad, llegó a una perfección, porque el mismo Dios lo capacitó y lo moldeó para soportar su presencia y para poder pisar lo santo. Cuando tú y yo estamos en oración, cuando tú y yo nos encerramos, cuando tú y yo de lo más profundo clamamos, entramos a tierra santa. Ahí somos perfectos, ahí somos como Dios quiere que seamos, perfectos. Pero no por nosotros, sino porque Él permite que tú lo seas en el momento en que te acercas a Él, a pisar tierra santa. Y eso solo lo hace Dios. Eso solamente lo hace nuestro Dios grande, poderoso y santo. Pero ahora fíjate, cuando estamos hablando de la armadura, acuérdese, hermano, que hablar de la armadura, yo quiero que usted se quede y se lleve bien grabado que no es orar y decir me pongo el yelmo, me pongo la espada, sino es vivir buscando a Dios. Y desde el momento en que buscamos a Dios, Dios nos empieza a capacitar, a dotar de todas las herramientas, nos empieza a llenar, a dar, a saturar, así como de sabiduría e inteligencia. Pero no es el decir, en hablarlo, me pongo el yelmo, tomo la armadura, tomo el escudo. Viva piadosamente, viva buscando a Dios, siendo sabio, prudente, y en la manera en que Dios quiere que lo sea, y en esa manera el Espíritu Santo que está con nosotros nos va capacitando, nos va llenando. No hace falta decirlo, porque si yo vivo en Dios,
y el Satanás me está esperando para ponerme el pie, ¿usted cree que Dios no me va a capacitar? No me va a dar la herramienta, la armadura necesaria por si Él me pone el pie y yo no caiga. Él lo va a hacer. Pero si no lo busco, entonces es seguro que cuando Satanás ponga el pie, uno puede caer. Y si eso fuera poco, sabemos que el número 7 es el número de perfección espiritual. ¿Amén? Amén. Usted ha escuchado de la menorá, la que usan los judíos, un candelabro que tiene 3 patitas de un lado, 3 patitas de otro lado y un vástago en medio. ¿Sí ha escuchado eso? ¿Sí lo ha visto? Sí. Se llama menorá o candelabro de oro. ¿Para qué sirve? Los judíos lo utilizan porque las 24 horas en sus copas está un aceite especial que las 24 horas deben de estar encendidas porque están siendo para Dios. Ese alumbrar de esas 7 copas es para Dios. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, como decía la segunda de Pedro 1:19, que tenemos la palabra profética más segura, estamos hablando profecía, hermanos. Estamos hablando palabra que puede tener un verso como lo que hoy estamos estudiando, que es la armadura, en el capítulo 6 de Efesios, del verso 10 al 20, en tan solo 10 versos de un libro que pertenece al Nuevo Testamento y que es dirigido a la iglesia de Éfeso, escrita por Pablo, dada a Pablo la revelación, estamos viendo algo, un simbolismo escondido. ¿Y por qué escondido? Porque solamente aquellos que le es dada lo van a ver. ¿Por qué? Pues porque estudian, porque escudriñan, porque buscan en la palabra de Dios más allá de lo que es superficial, sino que les gusta escudriñar y conocer esa sabiduría de Dios. En estos 10 versos está el menorá, el candelabro de oro de los judíos. ¿Por qué? Decíamos que son 6 partes de la armadura de Dios. El candelabro tiene 3 de un lado, 3 del otro, y en el centro tiene un vástago. Ese vástago representa en la armadura de Dios la oración. Y la base que sostiene el vástago del menorá es Dios, la base, el fundamento, el único que puede ser base y fundamento de un pueblo, el único que puede ser base y fundamento del hombre, de su vida, de su matrimonio, de su trabajo y de todas las cosas. Y si usted no me cree, yo le invito al libro de Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Acompáñeme al libro de Isaías, capítulo 11, y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Y entonces vamos a poder encontrar el menorá. Y dice la palabra de Dios: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De qué nos está hablando aquí? Esto es profecía, y nos está hablando de que saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando y profetizando de Jesús. Pero para los judíos estamos hablando entonces del menorá, del vástago, que es el soporte del menorá. ¿Y quién es? Está hablando de Jesús, profecía en Isaías, y dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. 7 espíritus. 7 espíritus que únicamente estuvieron y se manifestaron en Jesús. ¿Quién es la espada?
Jesús. Jesús es la espada, Jesús es el menorá, Jesús es la armadura, Jesús es el que nos va a cuidar y proteger, Jesús es el fundamento de todo pueblo, aunque por ahí anden muchos diciendo que no lo es. Así que, así como hemos visto cómo es necesario y fundamental la oración en la vida del hombre como el vástago principal para sostener y soportar la menorá, así es fundamental para tu vida y para mi vida. Dice Efesios 6:18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bendito sea el nombre de Dios. Porque tenemos la palabra profética más segura. Somos poseedores de la auténtica verdad. Somos escogidos para poseerla, para tenerla, para conocerla, para anunciarla y para darla. Y si a usted esto no le pone feliz, pues a mí sí. Muchos dicen, cuando nos han escuchado decir que somos santos, o cuando la palabra de Dios dice que somos santos, dicen: ¿a poco tú eres santo? Si nos ponemos a ver en este momento si somos santos, todos somos pecadores, todos nos equivocamos y todos fallamos. Por lo tanto, nadie es santo. Pero acuérdese de una cosa, hermano. Cuando la palabra de Dios dice a los santos de Éfeso, a los santos de Galacia, a los santos de La Quebrada, a los santos de Tultitlán, a los santos de Coacalco, a los santos de México, si Dios dice a los santos, se refiere a aquellos que hemos y seguimos a Dios. Santos y verdaderamente santos cuando estamos en oración con Dios. ¿Sabía usted que cuando el hombre está orando es el momento más especial que pueda tener en su vida? ¿Por qué? Porque es el único tiempo en que su cuerpo o su mente o su comunión en ese momento con Dios se sale de esta dimensión para conectarse con Dios, con el verdadero Dios auténtico. Es un momento tan especial donde ni un demonio puede acercarse y querer tocar el cuerpo del hombre que está ahí. Es el único momento tan especial que el hombre puede experimentar, porque es cuando más va a sentir y conocer a Dios. Después de un momento de oración, Dios en las siguientes horas, yo estoy seguro que al hombre que ora, Dios le puede dar palabra, le puede dar dirección e instrucción, pero solamente es en esos momentos. Por eso es importante, y por eso Dios puso y le dio el número 7 a la oración como punto importante, esencial, único y auténtico para estar cerca de Dios. Así que no olvides, querido hermano, cada parte de la armadura que hemos estudiado, pero la principal es la oración, la espada, conocer la espada y la oración. Bendito Dios, te damos gracias en este día por tu palabra. Sabemos que tú nos guías a toda verdad. A ti sea la gloria, Señor, porque para ti es. Y sí, Padre Santo, cuando ellos escuchan tu voz, que no endurezcan en su corazón, sino más bien que lo abran para que tu palabra siga siendo escuchada y para que tú sigas obrando en sus vidas conforme a tu voluntad. Bendito seas, Jesús. Guárdanos, líbranos, llévanos en tu mano y permite que cada vez seamos mejores. Y Padre Santo, a ti sea la gloria. Amén. Por Jesús. Dáselo bien fuerte al que vive. Gracias a Dios. ¿Cómo están, hermanos?
hermanos? Bendecidos. ¿Puede sonreír? Puede decirle al que está a su lado: hoy vengo echando tiros.